Per a tots, per si algú no coneix el foro, que és un òrgan consultiu de l'Ajuntament. No som una associació, per tant, no demanem les subvencions que pot tenir una associació a les que en alguns casos sí que poden acollir-se. Gràcies. Se vos contestarà, ja que hem ficat per escrit, el tenim ahí, estem estudiant-ho i vos contestarem l'antes possible. Molt bé, gràcies. Una altra pregunta? Sí, jo volia més bé que m'aclarireu, que estic un poc confusa. Jo perteneix a l'associació Amas de Casa Tirius i perteneix a l'associació Grup de Dones Saloma, el mateix temps que has jubilat i tinc connexions en Jauara. O sigui, estic un poquet punxosa perquè és que ha sigut tocat totes, excepte les ames de casa. En Benetússer només hi ha dues agrupacions de dones, que és Amas de Casa Tirius i Grup de Dones Aloma, les quals les dues percibien una subvenció vostra que és per a pagar el local, perquè nosaltres no fem res on guanyem diners, l'únic que fem és servici a les dones de Benetússer. I m'agradaria, sobretot m'agrada també quan parlen, mirar a les persones i que les persones me miren. Això m'ensenyaren a mi quan era xicoteta i m'agrada que se mantinga. Només vos volia preguntar com ho heu fet perquè jo m'aclarisca, perquè una se li rebaixa i l'altra no, que és el que crec que ha dit el grup socialista aclarit antes, quan ha llegit lo de les associacions. Només per aclarir-me, perteneix que a les dos me dolen igual, o sigui que no és que vagi en contra d'una ni de l'altra. Si no recordo mal, la Loma està en el Villar Palací, estan donant classes de yoga allí, estan utilitzant la sala de balls, no recordo exactament quina subvenció tenen, 1.500 euros, no pareix que és. Teníem 2.500, que és el que... S'han llevat 1.000 euros, sí, però també vostès estan utilitzant un local de l'Ajuntament per fer les seves activitats. I vol dir, jo no t'ho dic per res, t'ho dic perquè vull que aclarim-me i saber el que tinc en el meu poble. Exacte, però vol dir, a veure si jo ho entenc malament, que m'estàs cobrant el local de l'Ajuntament? No, simplement no. Me costa 1.000 euros. Com que no? Me costa 1.000 euros. És que el que tinga una subvenció no significa que la tinga de perpetuo. Jo pregunto. És que així les coses s'interpreten com si... No, perdona un moment. Uno te diu, jo tinc 2.500 euros i estic per tota la vida. Doncs tampoc és així. No, mira, jo soc conscient... Vostès sí que tenen un local que estan utilitzant-lo 3 dies de la setmana, me pareix que és. Dos. I vostès tenen un local que és d'este Ajuntament. Els gastos... O sigui que també és meu, és del poble, no? És del poble, el local és de Benetússer, no? Pel servici de Benetússer. El patrimoni és de l'Ajuntament, que és de tots. És de tot, és la casa del poble. Però és que resulta que som nosaltres els que gestionem. Sí, i jo pregunto als gestors en aquest moment que m'agradaria, per jo quedar-me tranquil·la, si pot ser, si vostè és tan amable, i m'ho pot explicar, per què raó dues associacions igual han tingut la mateixa subvenció sempre, la utilitzen per la mateixa cosa i ara se ven mermades. Si han fet alguna mal, digue-m'ho. No se trata de fer mal, ni se trata d'això. Simplement nosaltres han considerat que tenim que fer així, que ja està, i no hi ha ninguna animadversió contra ningú, ni contra ningú. Però vostès sí que tenen un local a la seva disposició de 100 i pico de metros en les quals vostès... Pues mira, si mos haver-ho avisat, si sabeu el local se quedava en el nostre. No, el que jo vulgui no, i perdona, a més també m'agradaria que les persones que representen al meu poble, que vol dir que me representen a mi, per lo menos en un pleno, se comportaren d'una altra manera, vostè mateixa ara. I aquesta forma de parlar, de verà que és un poquet ofensiva. Jo me'n vaig avui molt malalta d'ací, molt malalta de les postures d'algunes persones. I a més me ofenen perquè sé que quan isquen de Benetússer representen a Benetússer. I me'n vaig molt molesta. Res més, vostè fa algo. Sí, tenía dos cuestiones. Saber como ciudadano y vecino de Benetússer si la posibilidad de grabar el pleno de hoy ha sido una excepción o se va a poder grabar los plenos con total libertad a partir de ahora. Y la segunda es que si podía estar accesible las actas de los
si van a poder estar accesibles y cuándo. Vale, bueno, el tema de les càmeres ja s'ha arribat a un acord per tots els grups de l'Ajuntament, no va haver cap problema per continuar endavant. I el tema de les actes és que perdona, estic parlant valencià. No, puedes hablar de verdad. Yo la entiendo perfectamente, pero cuando estás nerviosa no... Vale, no, simplemente el tema de les actes és que per una qüestió legal, fins que no estan aprovades pel pleno, no les podem enviar a l'informàtica que les apugen en la web. Entonces, com t'has donat compte, avui hem aprovat 5, crec que des del 22 de juliol tots els plenos s'han fet, realment, perquè havia hagut un problema en el tema de la traducció al valencià, que no era de la ràdio, entonces s'ha tornat a fer. Per això ha sigut este retard, però supos no va ser una tònica general. ¿Una otra pregunta? ¿Vale? ¿Por qué han ajustado los presupuestos? Escucháis a unos y a otros no. Es más, ¿por qué no escucháis al pueblo también? ¿Me explico? Sí. Porque unos sí y unos no, eso no lo veo como democracia, ni siquiera al pueblo. Bueno, yo escucharía al pueblo directamente. A ver, define que no escuchamos al pueblo. A ver, define. Primero, ¿por qué escucháis a unos sí y unos no? Al ajustar los presupuestos. Y es más, ¿por qué no escucháis al pueblo también? Pero define, vamos a ver, define qué significa escuchar al pueblo. Que cuando, tú me quieres decir que cuando hagamos los presupuestos tenemos que ir uno por uno para que nos digan cómo tenemos que hacer el presupuesto. ¿Qué me estás diciendo? A ver, define. Primero, ¿por qué escucháis a unos sí y unos no? Al ajustar los presupuestos. Y es más, ¿por qué no se escucha al pueblo? Pero define, vamos a ver, define qué significa escuchar al pueblo. Que cuando, tú me quieres decir que cuando hagamos los presupuestos tenemos que ir uno por uno para que nos digan cómo tenemos que hacer el presupuesto. ¿Qué me estás diciendo? Por eso te digo, define eso. Pero... Te preguntan por qué has pactado en el CNL y no en el CNS. A ver, ¿de qué? ¿Ahora? Hi ha ajuntaments, que tracten 4 forces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién? Nosotros. Nosotros elegimos al gobierno. Porque tenemos que gobernar. A ver, pero si es que es una pregunta que eso pasa en todos los sitios del mundo. No, pero es que, a ver, lo que tú propones es ingobernable. Es ingobernable. Pero no nada. Es mi punto de vista. Es una opinión personal y per lo que veig no va arribar a cap punt. Una altra pregunta n'hi ha, si no ja donem per concluït el ple, per favor. Lo que he notado es que habéis privatizado mucho a la cultura. Yo no sé si es que vamos a ir más hacia los torques o vamos a seguir para arriba, pero de la forma que veo, todas las escuelas, todas las organizaciones que dan cultura al pueblo, justamente veo que ahí es donde más habéis negado. Eso es lo que me gustaría que yo aclarara. Claro, es que por hacer una opinión personal, es que quieres que te aclaremos. Hemos analizado ya Las escuelas que se están organizando. las escuelas que continúan dando una subvención a las AMPAs. Mira, discúlpame, pero es que no tengo la misma percepción que tienes tú y creo que ninguno lo ha entendido así. Entonces, si quieres, vente al despacho y... No voy al despacho, simplemente digo que lo que veo es que habéis quitado muchos beneficios a todo lo que es cultural. Si no lo explico bien, pues no lo sé. No sé, el presupuesto de verdad se ha repartido.
tenemos que ir a tu despacho, hombre. Si Chica, vos dices que sea en el pleno, o sea, que acláramelo ahora. Claro. Vale. Digo yo. ¿Qué es lo que quieres que te diga exactamente? Porque entiendo que con todo lo que se ha dicho no ha quedado claro, entonces dime exactamente qué es lo que quieres saber y te lo Yo digo. noto que todo lo cultural, la música, todo lo que es cultura, escuelas de adultos, los de la tercera edad, todos, porque todos aportan mucho al pueblo. Y ahí es que lo habéis dejado por los suelos. Hombre, está bien que pongáis también otras, pero de todas formas me parece que no se debe de negar lo que más cultura da. Volvemos a algunos temas, una apreciación personal, el presupuesto se ha repartido de una forma diferente y ya está, pero los resultados del presupuesto y a partir de ahí se analizarán. Pero las opiniones personales siempre van a ser muy dispares, es que nunca va a llover a gusto de todos. La cultura suba, no que baje, y por lo